Buen día, profesor. En esta oportunidad, nosotros estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Sistemas del segundo ciclo, vamos a presentar la segunda parte de nuestro informe que lleva como título Aplicación del programa MAPLE 2023 en la enseñanza del análisis matemático. Los integrantes de este grupo son Herrera Arias, Sara Daniela Fernanda, Valdivieso Zabaleta, Jesús Arturo y mi persona, Arnold Michel Poca Ruiz. Para comenzar esta segunda parte del informe vamos a hablar sobre el capítulo 4, el cual es la aplicación del programa MAPLE 2023 en el cálculo de derivadas y gráficas de funciones reales de una variable real. Para este capítulo vamos a hablar sobre la derivada. La derivada de una función mide la tasa de cambio instantánea desde esa función en un punto dado. Es la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en ese punto. Y la derivada de primer orden es la derivada de una función con respecto a su variable independiente, generalmente denotada como f' de x o la derivada de y con respecto a x. Vamos a ver ahora los ejercicios de la derivada de primer orden. En el ejercicio 1 lo primero que vamos a hacer es encontrar la derivada de la siguiente función, la cual la definimos en la variable f. Seguidamente usamos el comando diff, que es específicamente para poder derivar una función y poder hallar la derivada de primer orden, la cual guardamos en la variable de f. Finalmente usamos el comando print para poder mostrar el resultado, el cual es 6x más 2, y usamos el comando plot, señalando la función y la derivada de primer orden para poder obtener la gráfica. A continuación seguimos con los problemas de recta tangente e interpretaciones geométricas. La recta tangente es una línea recta que toca una curva en un punto específico y que tiene la misma pendiente que la curva de ese punto. La derivada de la función en ese punto representa la pendiente de la recta tangente. Ahora vamos a ver un ejemplo sobre los problemas de recta tangente e interpretaciones geométricas. Lo primero que vamos a hacer acá es definir la siguiente función y vamos a encontrar la recta tangente de esta función en el punto x igual a 3. Esta función la definimos y la guardamos en la variable f. Seguidamente, para poder encontrar esa tangente, nosotros lo más factible que hemos utilizado dentro de este programa es utilizar una herramienta llamada tutoriales. Dentro de esta herramienta llamada tutoriales encontramos un montón de opciones, las cuales nosotros vamos a utilizar solo cálculo en una sola variable. De estas, nosotros nos dirigimos a la opción tangentes, la cual nos va a ayudar en la tangente o la recta tangente de una función. Seguidamente le damos a mostrar y a animar para que así la aplicación nos muestre cómo es que la recta tangente va pasando toda la función hasta llegar o acercarse hasta el punto 3. Asimismo, esta herramienta que está dentro de la aplicación nos muestra el punto de contacto, la pendiente de la línea tangente y la ecuación de la línea tangente, la cual nosotros podemos ubicar en la parte derecha de esta ventana. Seguidamente vamos a hablar sobre las derivadas de segundo orden hasta las derivadas de orden n. La derivada de segundo orden es la derivada de la primera derivada de una función, y la derivada de orden n es la enésima derivada de una función, y esta se obtiene derivando repetitivamente n veces. Es decir, que si nosotros queremos derivar una función en orden 6, nosotros tenemos que tener una función que sea de sexto grado, para que así nosotros podemos derivar 6 veces esa función. Ahora vamos a ver un ejemplo sobre derivadas de segundo orden hasta el orden n. Para el primer ejercicio nosotros lo que vamos a hacer es calcular la derivada de segundo orden de la siguiente función, la cual está definida en la variable f. Seguidamente vamos a encontrar la primera derivada usando el comando diff ya usado en el primer tema de este capítulo. Seguidamente usamos el comando diff, pero ahora señalando la primera derivada con respecto a x, para así nosotros poder encontrar la segunda derivada. A continuación, mostramos los resultados guardados en las variables anteriormente definidas, las cuales la derivada del primer orden y la derivada de segundo orden. Finalmente, lo que hacemos para poder graficar esta derivada de segundo orden, vamos a también usar una herramienta dentro de la aplicación, la cual está dentro de tutoriales, cálculo en una variable y derivadas. Nosotros aquí también ubicamos y ponemos la función la cual nosotros queremos calcular y ponemos un intervalo de 0 hasta donde nosotros queramos. En esta oportunidad será hasta 10 para que así nos pueda mostrar el resultado. En la parte de abajo donde indica derivadas, vamos a encontrar que nos va a mostrar las dos derivadas, la cual es la de primer orden y la de segundo orden. Nosotros le damos a mostrar y nos va a arrojar la siguiente gráfica, la cual está compuesta por la línea azul, la cual es la función ya definida anteriormente, y las derivadas, la derivada de primer orden, la cual está en la línea anaranjada, y la derivada de segundo orden, la cual está en la línea verde.
A continuación vamos a ver un ejercicio más sobre la derivada de orden n. Lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es definir la siguiente función. Seguidamente vamos a utilizar un bucle que nosotros podemos utilizar en este programa para nosotros poder así calcular las derivadas de acuerdo a cuántas veces nosotros le damos. Al momento que finalice el bucle, nos va a mostrar el resultado de la última derivada, que en este caso es de g. Y finalmente usamos el comando display para que así la gráfica de la función y de la tercera derivada se puedan unir y nosotros podamos visualizar el resultado. Continuando con el último tema del cuarto capítulo, tenemos la gráfica de una función por sus puntos característicos, los cuales pues son primeramente por los intervalos, los cuales son los valores encontrados dentro de otros dos valores. Tenemos el dominio, los cuales son los valores que puede tomar x, la simetría, que es cuando la función es igual a su contraparte con respecto al eje x o al eje y. Las asíntotas son aquellas líneas rectas que aparecen en la gráfica de las funciones, las cuales se van acercando poco a poco a la función, sin embargo nunca llega a tocarla. Tenemos los intervalos de monotonía, que es cuando la función en un espacio va creciendo o decreciendo. Los valores extremos relativos son cuando la función cambia de creciente a decreciente. Los intervalos de concavidad es ya sea creciente o decreciente cuando la función toma cierta curvatura, ya sea convexa cuando es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, generalmente conocida como cóncava también. Y los puntos de inflexión son los puntos en los cuales pasa de ser cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba o viceversa. Pasando al primer ejercicio de integrales indefinidas, tenemos la siguiente función. Al graficarla con el comando plot, pues nos da la siguiente gráfica mostrada. Y con ayuda de una herramienta de cálculo de Maple, simplemente definimos la función, no le damos intervalos, no nos dan intervalos porque es indefinida, y nos da toda la resolución. Para explicarlo un poquito, pues hace un cambio de variable, de x, hace un cambio de variable. Luego, aplicando la propiedad de la suma, lo divide en dos integrales. Aquí la constante, en el siguiente paso, la constante sale a multiplicar. Y finalmente, después sacamos la derivada de la parte de acá, de u a la cuarta, dándonos esto. El siguiente factor sigue igual, y aquí también sacamos la constante a multiplicar. Al final, seguimos la derivada de esto, que son solamente u al cuadrado. Al sumarlo simplemente nos da finalmente esto. Lo que quiere decir que la integral de toda esta ecuación es 2x elevado a la 5 medios, todo eso sobre 5 más x. Pasando al capítulo número 5, es la aplicación del programa Maple 2023 en el cálculo de integrales de una función real de una variable real. Empezamos con el primer tema, son integrales indefinidas. Primeramente, una integral es lo contrario a una derivada, por lo que también es conocida como la antiderivada. Una integral indefinida es cuando no nos dan unos límites para resolverla, es decir, que no nos dan valores por los cuales podemos llegar a reemplazar x, por lo que al resolverla nos va a dar un valor que sigue estando en función de la variable, generalmente x. Entonces, viendo el primer ejercicio, tenemos la siguiente función, calculamos el dominio donde x pertenece a todas las reales. La simetría tanto en el eje x, que es el par, y el eje y, que es el impar, no presenta simetría en ninguna de los dos. En las asíntotas, como vimos en el primer informe, no presentan asíntotas verticales ni horizontales. En los intervalos llevamos la primera derivada y hallamos las raíces. Las raíces las ponemos en una recta y las ponemos con puntos críticos. Luego, dentro de cada intervalo, hallamos en cualquier valor, reemplazamos en la primera derivada. Si los valores son positivos, significa que la función en ese intervalo es creciente, y si son negativos, en ese intervalo la función original es decreciente. Como podemos observar aquí, va creciendo, decreciendo y vuelta a crecer. Para hallar los valores extremos relativos, que es donde cambia de creciente a decreciente, hallamos la segunda derivada y reemplazamos con las raíces de la primera derivada, como vemos acá. Y si es positivo, si es positivo es un extremo mínimo, y si es negativo es un extremo máximo. Aquí tenemos el extremo máximo y el extremo mínimo. Y en el intervalo de concavidad y en los puntos de inflexión, hallamos en la segunda derivada, lo igualamos a 0 y hallamos x. Ese es el punto de inflexión. Y con respecto a la segunda derivada, la gráfica, cuando va decreciendo, significa que la función original es cóncava hacia abajo, y cuando es positiva, y cuando va creciendo, es cóncava hacia arriba. Pasando al segundo tema, tenemos sumatoria y productoría. La sumatoria está representada por el símbolo sigma del alfabeto griego. Se usa para abreviar la sumatoria consecutiva de los valores que nos dan para evaluar. Su notación es la i, que representa el índice, que indica que empieza por un número k hasta un número n cualquiera.
Y el productorio es cuando es muy parecido a la sumatoria, con la misma notación, solo que representado con el símbolo de una pi mayúscula. Y en vez de realizar sumas, podemos evaluar productos. Pasando al primer ejercicio del tema, tenemos la siguiente función y hallamos la sumatoria cuando x empieza en 1 y termina en 100. Al cambiar el orden de los factores, en este caso, es como si estuviéramos aquí multiplicando por menos 1, entonces la constante pasa a multiplicar, por lo que el signo menos pasa a multiplicar a toda la sumatoria. Como nos dice la propiedad telescópica, ponemos el primer factor en función de n, que en este caso sería 100, y el segundo factor, que se supone que es el factor anterior, lo ponemos en función de 0. Pero como x menos 1 es igual a 0, entonces en este caso sería x igual a 1. Por lo que reemplazamos y en esta parte lo pasamos a restamos ambos resultados, teniendo obviamente en cuenta el signo de adelante, lo que nos daría 100 sobre 101, es el resultado de la sumatoria. En el segundo ejercicio, esta vez aplicando productoría, vamos a encontrar la ecuación cuando 10 está elevado al índice, en este caso a x, para cualquier variable que tome n. Usando el comando product con la P minúscula y nos da de frente el resultado de todo el producto, pero nos da con el exponente todo sin simplificar, por lo que lo simplificamos con el comando simplify, dándonos este resultado. Entonces la productoría lo igualamos a 10 elevado al exponente ya simplificado, por lo que esta sería la fórmula general para cualquier valor que tome n y x 10 elevado a la x. Por ejemplo, si tenemos que n vale 5, entonces este sería todo el resultado del producto. Siguiendo los temas del capítulo 5, tenemos la suma integral, que básicamente es una aproximación del área bajo la curva de una región comprendida bajo una curva, bajo el eje X y entre dos puntos específicos. Esta aproximación la vamos a hacer a través de rectángulos y para eso se requiere conocer la base y la altura de cada uno de los rectángulos. Ahora vemos algunos ejercicios de ejemplo propuestos para entender el desarrollo de estos temas en Maple. Nos piden hallar el área de una región limitada por la curva definida por esta función y el eje X y dos rectas verticales en 0 y en 2. Entonces, si definimos la función en Maple a través de los comandos que hemos venido usando anteriormente y los graficamos la función con las dos rectas que nos consideran en el problema, observamos que el intervalo es de 0 a 2 y podemos calcular la anchura de cada subintervalo de las particiones, ¿no? En este caso, delta de x valdría el valor de 2 restado del valor inicial que es 0, del intervalo, que sería 2 sobre n. Si queremos obtener los números de cada uno de las funciones para poder calcular la altura, simplemente sumaríamos el valor del intervalo 0 para obtener el x sub i, y le sumaríamos el delta de x multiplicado por ese i, y nos sale dos veces i sobre n. Luego, al evaluar la función en cada uno de estos x sub i, nos da la altura del intervalo, que sería esta expresión de aquí. Finalmente, tendríamos que, una vez obtenido f de x sub i y delta de x, tendríamos que calcular el límite cuando el número de particiones tendría al infinito de la sumatoria del producto de estos dos números, ¿no? Entonces, si calculamos a través del comando limit, dentro anidamos una sumatoria de lo que ya mencionamos, obtendríamos este número, ¿no? Este número de aquí, que evaluándolo a través del comando eval, para obtener su valor numérico nos da una aproximación de esto, ¿no? De 4, aproximadamente. A continuación tenemos las integrales definidas. Una integral definida es el área bajo la curva de una función delimitada en un intervalo específico. Aquí tenemos algunas propiedades de la integral definida que podemos usar para desarrollar diversos ejercicios específicos, ¿no? Según se requiere el caso. Bien, ahora un ejercicio de integral definida. Nos piden calcular la integral de 1 a 2 de la función que se muestra ahí, x al cuadrado, raíz cuadrada de x al cubo más 1, diferencial de x. Para eso definimos primeramente la función, como hemos venido haciendo, y graficamos lo necesario para poder tener una ayuda visual, ¿no? A través de la herramienta de cálculo que podemos encontrar aquí en tutoriales, herramientas, tutoriales, cálculo de una variable y finalmente método de integración.
podemos encontrar la integral de cualquier expresión siempre y cuando el límite exista de la sumatoria de lo que vimos anteriormente en la teoría. Entonces, si calculamos esta expresión que nos dieron en el tutor de cálculo, nos da el valor de aquí, ¿no? Maple nos lo calcula paso a paso y si calculamos su valor numérico nos da aproximadamente el valor de 5. Entonces ese sería el área bajo la curva. Seguidamente tenemos integrales impropias de primera y segunda especie. Estas integrales son las integrales que en sus intervalos, en alguno de sus extremos, tiende hacia el infinito. En esos casos, el infinito se es reemplazado por cualquier número. Y finalmente las integrales impropias de segunda especie, que hace referencia a cuando la función tiene una asíntota en donde no está determinada las imágenes de la función. Continuando con los ejercicios, tenemos un ejercicio de integrales impropias de primera y segunda especie y nos piden calcular o determinar si converge o diverge y dar una breve interpretación geométrica. El siguiente ejercicio es un ejercicio de una integral de primera especie en donde uno de los lados del intervalo tiende hacia el infinito. Para calcular este integral, necesitamos primero definir la función en Maple, calcular su límite de esta integral, de la integral que nos piden, cuando t tiende al infinito. No reemplazamos infinito por t y lo hacemos tender hacia infinito. Este límite nos devuelve el valor de 2 por el número e elevado a la menos 1. Si utilizamos el tutor de cálculo para calcular la integral, nos da el mismo valor, ¿no? Finalmente observamos que como el valor de esta integral nos da un número real, entonces la integral decimos que converge a ese número. Si nos hubiera dado indeterminado o nos hubiera dado infinito, diríamos que diverge, pero en este caso converge. Una interpretación geométrica pues es que toda el área bajo la curva que se muestra aquí, toda esta región que es infinita, tiene como área un número finito que es 2 por e a la menos 1. Hasta aquí ha sido nuestra exposición del segundo informe del uso de Maple para el curso de análisis matemático. Agradecemos su atención y muchas gracias.